Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. Una vez más nuestra cita con el mundo gracias a la magia de Internet, conectados dentro de lo que es Notas Migratorias César Vallejo 2021, un concurso periodístico, literario y poético que reúne a diferentes personalidades del orbe. Y bueno, no podemos dejar de comentarles que bueno, en las últimas horas han habido muchas noticias concernientes a la temática de los viajes sin retorno que tienen que ver con la migración, pero lo nuestro más está circunscrito a las notas que nuestros participantes nos han hecho llegar y que abarcan diferentes ámbitos, diferentes circunstancias de lo que significa la migración. Y entonces vamos a abordar cada uno en su temática para que tengamos una idea de que la migración pues tiene muchas aristas, tantas que ameritan el detenimiento de los seres humanos en su verdadera dimensión, ¿no? Con un punto de vista humanitario, de verdadera conexión con nuestros hermanos que no se van de turismo, sino por propósitos de supervivencia, muchas veces más allá de las fronteras que lo trajeron al mundo. Bien, vamos a comenzar entonces con la dama que nos acompaña desde Tenerife, España. Ella se llama María González Acosta y bueno, nos contentamos de que esté en conexión con Notas Migratorias César Vallejo. María, saludos, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, aquí buenas tardes, allí supongo que buenos días, que nos separan aparte de kilómetros un par de horas. Quería darles las gracias primero por dejarme estar aquí y que me perdonen si en algún momento de la entrevista me emociono o me desbordo un poco, porque la verdad que es un tema que me está llegando bastante. Los de aquí, de Canarias, lo seguimos viviendo y en unas situaciones muy precarias, así que lo primero, espero no emocionarme, pero lo primero pedirles perdón por si llegara a darse el caso. Bueno, te agradecemos que esa tal vez dimensión de analizar una temática con esa entrega, ¿no? Es difícil a veces conseguir gente identificada con lo que significa la migración. Quizás también porque hay una condición migrante y eso hace que uno se sienta a veces emocionado al máximo, como diría César Vallejo, ¿qué más da emocionado, ¿no? En su poesía. Bien, vámonos con alguien que está cerca. Él está aquí cruzando la frontera. Llegas a Tacna, en el Perú, y llegas luego a Arica, ¿no? Se llama René del Campo. René, tus saludos vallejianos Hola, desde Chile. hola. Bueno, agradecer nuevamente, Jorge, por esta invitación, saludarla a todas también. Vivo aquí en la ciudad de Arica. eh, Fui desarraigado del territorio del que nací. Eh, yo nací en el Gualmapu, que es un territorio actualmente ocupado por el Estado chileno, igual que es territorio ancestral del pueblo Aymara. Actualmente estoy viviendo en el Valle de Utah. Y esta experiencia de migración que imagino que compartimos todas quienes estamos participando de esta entrevista, nos lleva
a movilizar nuestras emociones y a expresarlas a través de alguna herramienta que hemos aprendido en el camino. Así es. Bien, gracias también por participar. Ahora nos vamos con Iván Medina Castro, quien está en México, México lindo y querido. Iván, tus saludos. Buenas tardes, bueno, y buenos días. Sí, aquí la situación del desplazamiento es terrible. Lo estamos viviendo en carne propia, por las fronteras del sur, lo que se conoce como el Triángulo del Norte, que la conforman Honduras, Guatemala y El Salvador. Pues está desplazándose mucha gente, que el destino final pues son los Estados Unidos. Ahorita hay una situación de precariedad con los desplazados haitianos, que si han visto las noticias, han sido, incluso ya de los Estados Unidos se ha disculpado en los medios por el trato que fue recibido. Se han quedado en las partes de miles de haitianos en un limbo entre la frontera de Estados Unidos y México, y los han prácticamente como reses arreado arriba de caballos, y como quizá fue en los siglos pasados, que las usanzas. Entonces, bueno, eso está permeando aquí en México. Yo creo que en diferentes puntos del mundo es una situación similar. Pero bueno, ya entraremos en esos tópicos. Gracias por la invitación. Gracias. Bien, vámonos con nuestro amigo Alberto Arrecchi, que se encuentra en Italia. Arrecchi, bueno, la correcta pronunciación. Tus saludos, Alberto, y gracias también por tomarte la molestia, tal vez, de comunicarte a gran distancia con el Perú milenario, ¿no? Desde donde salimos al aire. Bueno, la gran distancia está, no soy yo que es loco. Y ahora, gracias por la invitación. Y nuestro problema es de ser un norte para los migrantes. Entonces, el debate en Italia, la discusión ha estado enorme y continúa siendo enorme. Y sobre todo es aumentada por la cuestión de la religión, de los costumbres y todo eso. Quiere decir que muchos tienen mucha diferencia por la cultura de los pueblos que están llegando en nuestra tierra. Y ese es el argumento que he querido tratar en mi cuento. Es este el problema. Bien, vamos a desarrollarlo de alguna forma en los próximos minutos. Cada quien pues, va a comentar algo al respecto. Vamos a comenzar pues con María, que María nos habla un poco de un campamento de la vergüenza que se dio por allá por Islas Canarias, tengo entendido, y que ese cuento pues se lo contó su abuelo, creo yo, o su papá, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con una salida posterior de su progenitor hacia Venezuela. Y conocemos Venezuela, sabemos que, por ejemplo, ir por la Candelaria es ir un poco por España, ¿no? Te encuentras con tascas que son prácticamente tal cual las tascas que hay en España. Entonces, la migración es una situación histórica. Prácticamente es la zona más capital de la capital venezolana, la Candelaria, ¿no? Es el corazón de Caracas y está rodeada de
una tonada española, porque los que salen a tempranas horas, 4 de la mañana, barriendo las calles, es un señor español, ¿no? Que se vino a vivir allá a la Candelaria hace muchos años, y que tú le dices, oye, Manolo, ¿qué haces aquí tan temprano? Pues barriendo las calles, dice, ¿no? ¿Y no has pensado en regresar a tu país? No, mi país es Venezuela, estás equivocado. Y se siente orgulloso de ser venezolano. Coméntanos un poco sobre eso, María. Bueno, nosotros al final, bueno, históricamente sabemos que las Islas Canarias han sido una zona geoestratégica en el Atlántico bastante importante. Y ahora lo estabas comentando, yo soy canaria y hace unos meses hago arqueología en la península. Y hablando con los colegas de allá decían, una chica mexicana que convivió con nosotros, dice, es impresionante que los canarios parece que sois más latinos que los propios peninsulares, tenéis un arraigo con Latinoamérica que me asombra de verdad, más que los propios peninsulares cuando pertenecemos a un mismo país, ¿no? Que me acordé ahora cuando nos lo estabas comentando. Mi poema cuenta un poco la historia, esta vez no es la migración que sufren los americanos ni los canarios, sino la que sufren los africanos. En mi casa, mi familia emigró a Venezuela y somos todos migrantes, y en casa siempre se dice que nosotros, lo digo en el poema, también tenemos una deuda pendiente con la ciudadanía, porque cuando nosotros nos fuimos a América, cuando mis abuelos se fueron a América, adoran la tierra, es su tierra, ellos se sienten venezolanos, y son siendo canarios se sienten venezolanos, y esto solo lo puede hacer una persona cuando te cuida, cuando te das hogar. Pues yo heredé eso en casa, y hace poco se dio una crisis migratoria por el conflicto Sáhara-Marruecos, y se ha dado pues constantemente pateras, y la situación aquí es bastante precaria. Esa gente lo que se hizo fue amontonarlas a todas en unas condiciones muy precarias en un campamento de aquí, de Tenerife, que aunque parezca que Tenerife es sol y playa y lo venden como turisteo, Tenerife es una isla que cuenta con gran variedad de microclimas, ¿no? Justo esa zona en la que se meten a estas personas, como se hacinan a estas personas como si fueran animales, es una de las zonas más frías de la isla. Cuentan pues con 1 hora de ducha al día de agua caliente, y les hablo de 4.000 personas. Entonces, bueno, yo esto lo veía por la tele, y era un lugar que tenía apenas a 10 minutos al lado de casa. Pues un día decidí ir, y desde ese día 7 meses pasaron, y 7 meses fueron los que estuve allí con ellos, eh, contándome lo que vivían. Muchos renunciaban a toda su vida, vendían toda su vida por un viaje en patera, un viaje que no sabían si iban a poder llegar a Canarias. Muchos de ellos perdieron a sus hermanos en las propias pateras, y les hablo de viajes muy fríos, muy desagradables, haciendo sus necesidades durante 15 días en un barco con casi 100 personas. La verdad que fue desgarrador. Las ONG no daban abasto, la gestión del gobierno fue malísima, nos quejamos un montón, hubo una lucha política y un movimiento social por parte de la ciudadanía y del pueblo canario muy importante, para que esa gente pues pudiera, lo que estuvieran aquí, que venían a por una vida mejor, porque nadie sale de su país por otra cosa que no sea una vida mejor, una vida más digna, y ellos llegaron a Canarias, y nosotros queríamos pues darle un poquito de apoyo, porque al final no se podía dar más, las instituciones nos vetaron completamente, los medios de comunicación intentaron silenciarnos, hubo mucho movimiento social. Al final logramos que reubicaran un poco a esas personas a la península, porque aquí las islas son pequeñas, nosotros tenemos una alta tasa de paro también, hay una precariedad en Canarias impresionante, y logramos, por esa presión del gobierno, que los reubicaran en otros sitios de la península. Entonces, claro, fueron 7 meses con los que convives todos los días con esas personas, con las que las ayudas, te deconstruyes mucho como persona, ¿no? Porque nosotros los occidentales
tenemos dos problemas desde mi punto de vista. Uno es el racismo, tenemos muchísimo racismo, ese odio al extranjero, y el otro es el complejo que tenemos de Salvador Blanco. Eso también lo viví mucho en el campamento, y nosotros no vamos a salvar a nadie. Nosotros vamos a echar una mano en lo que se pueda, pero no somos los salvadores de nada, no somos los salvadores de América, no somos los salvadores de África, no somos los salvadores de nadie. Y fue una de las lecciones, sin duda fue la lección con la que me llevo yo, aparte de todas esas personas maravillosas que conocí, con las que muchas sigo teniendo el contacto, las que pudieron reubicar. Hay un grupo aquí de Canarias que se refería a ellos como simples fichas. Al final eran un campamento que llegamos a hacer lazos de unión, de solidaridad, muchas redes de amistad, y de repente un día el gobierno decide que cada uno se va a otro sitio. Y como si fueran, las mudan como si fueran fichas de un tablero que ellos no tienen derecho a elegir nada. A muchos sí es verdad que les fue bien, pudieron ir a Italia, a Francia, ir con sus familias que estaban en otros sitios de Europa, porque a todo esto se debe a que utilizaron Canarias como una especie de tapón migratorio para que ellos no pudieran llegar a la península y no se pudieran expandir a Europa y hacer ese efecto llamada que a mí de verdad me parece horrible. Por eso le decimos el campamento de la vergüenza, pero de verdad que no es el campamento de la vergüenza, fue el campamento de solidaridad y de unión más grande que podríamos tener con nuestros hermanos africanos, porque al fin y al cabo pues las islas pertenecen a España, pero lo que es realidad es que somos físicamente africanos. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy dura. Vimos muchísimos intentos de suicidio, depresiones, y yo lo digo al final del poema, que ojalá puedan escucharme aquellos que se fueron, aquellos que no les fue bien, porque muchos acabaron en la península en situación de calle, porque el pueblo canario fue muy solidario, pero no todos los pueblos son iguales, y pedirle a la gente que tenga al final esa pizca de empatía que necesitamos cuando uno huye de su tierra, es porque realmente lo necesita, y eso es lo que quería transmitir yo en ese poema. Bien, y gracias María González. Vamos a seguir tal vez un poco más indagando sobre esa situación que es lamentable, pero que acontece. Y hace poco, pues, hubo un contrapunteo a propósito de hablar de Venezuela, antimigratorio en Chile, donde se encuentra René. Él creo que está no tan lejos de Iquique. Y, nada de bueno, lejos, la verdad. Y bueno, tal vez tienes una versión al respecto que nos podría dar una explicación, ¿no? Que a veces no la Sí, encontramos, o sea, no la encontramos. es inexplicable, en verdad. Mira, sucedió, harán 2 semanas, en que la ciudad que queda más cerca, la ciudad chilena que queda más cerca de donde estamos viviendo, un grupo de personas que pertenecen a la misma clase de la que vienen las personas que migran desde Venezuela, tuvo un acto racista a modo de marcha, protesta, que terminó con el desalojo de las personas venezolanas que estaban habitando en un espacio público, en una plaza, y un desalojo brutal porque enajenados, no se me ocurre otro epíteto, otro adjetivo, les quemaron sus pertenencias, armaron una fogata al final de la marcha y quemaron las pertenencias de personas venezolanas, juguetes de niños, ropa, colchones, pañales, coches, en un acto de racismo brutal que no es más que la escenificación de un racismo estructural que vivimos en Latinoamérica en general y quizá en todo el mundo a partir del modelo de sociedad que construimos hasta este siglo. Es un racismo que
que viene, o sea, que no ha sido la única experiencia racista que hemos tenido aquí en Chile en nuestra época reciente. Hace un par de años fallece encarcelada una persona haitiana que se llamaba Joan Florville, que por esta limitación del lenguaje, su hijo le fue quitado, fue encerrada en prisión y terminó su vida con un suicidio porque no entendía lo que sucedía. O sea, supuesto suicidio para empezar, porque también desconfiamos en este país de nuestras policías. También para el estallido social que hubo en Chile en el año 2019, un compañero venezolano fue asesinado por las fuerzas de opresión. Él se llamaba Romario Veloz. Entonces nuestra institucionalidad, pese a que se presenta como un país muy, muy cariñoso con los migrantes, un país muy solidario, termina manifestando lo que está debajo. La forma de relacionarnos, como decía María, en la que creemos que las personas de otra nación o que nacieron en otro territorio, por solo el hecho de ser diferente, hablar una lengua distinta, son menos personas o tienen menos garantías de vivir en el territorio que ocupamos nosotros, que las personas que nacimos acá. Y siento que esto se repite en diversas partes. Hay un discurso de aceptación del migrante, especialmente cuando es europeo, o cuando tiene la piel blanca, o cuando aparenta ser un profesional, o bueno, un resultado también de la aporofobia instalada en nuestras sociedades. Y con eso es lo que tenemos que convivir en el presente, con esta disonancia entre un discurso de derechos humanos muy, muy bonito, pero que al momento de transformarse en acciones se diluye. Y se diluye no solo en la gente que detenta el poder, que gobierna, sino que también en personas que, no sé, han desarrollado estudios, porque esto ha sucedido en muy poco tiempo. Sucedió lo de Iquique y hace un par de días me entero por parte de una amiga que hace activismo con personas en situación de inmigración, que una profesional trabajadora social aquí en la ciudad donde vivo le amenazó a una familia venezolana con la deportación, y además le dijo que bueno, esta joven estaba embarazada y estaba a punto de tener a su bebé, y que no podía inscribirlo como chileno porque ella estaba de paso. Entonces, en personas que supuestamente han desarrollado estudios, también existe internalizada esta sensación de incomodidad en algunos casos, y más profundamente este odio hacia personas que provienen de otros países. Nada garantiza el hecho de que entonces nuestra sociedad se comporte de una forma humanitaria con personas, a menos que hayan personas que levanten la voz en contra de estas situaciones. Así es, bien. Ya luego nos vas a comentar algo más sobre lo que significa tal vez tu nota migratoria en el marco de darnos a conocer un poco más detalles humanos respecto a esta situación tan dramática que significa estar en condición de migrante en los últimos tiempos, principalmente. Ya tenemos también a Raquel, que está en Venezuela. Dentro de breves momentos, bueno, vamos a ver si Raquel, para que no pierda el contacto, porque ustedes saben lo que significa comunicarse desde Venezuela, es difícil, y bueno, vamos a recibirla. Antes de darle la palabra a Iván y a Alberto, le damos la palabra a Raquel. Raquel, bienvenida, tus saludos. Te escucha René desde Chile, María desde Tenerife, Alberto desde Italia, Iván desde México y quien te habla, Jorge, desde Lima, Perú. Bienvenida, Raquel. Buenos días. Sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Te escuchamos. Bueno, es un placer para mí compartir con ustedes esta mañana. Les agradezco mucho la invitación
Disculpen que me incorporé tarde, pero yo estudio Derecho en la universidad y tenía una prueba y por eso no me incorporé temprano. Les pido las disculpas a todos. Este tema de la inmigración es un tema bastante sensible, bastante polémico. Consideramos que a pesar de los avances futuros, cada día va a haber más casos de inmigración en el mundo. Lamentablemente vemos los casos de desigualdad social, desigualdad económica, principalmente en Venezuela, que no era un país de inmigrantes. Actualmente estamos viendo la ola de inmigrantes, personas que están saliendo del país, buscando en otras fronteras una especie de sueño americano, que lamentablemente muchos de ellos no lo han encontrado. Venezuela fue por mucho tiempo al revés, fue cuna donde llegaron muchos inmigrantes y ahora como dicen ellos, se nos volteó la circunstancia. No sé si los que leyeron mi reportaje vieron los sentidos de casos sociales de personas que de repente trabajan en otro país para mantener a su familia, a sus madres, a sus padres, hasta sus propios hermanos. Bien, Raquel, dentro de breves momentos vamos a seguir indagando al respecto. Entre tanto, vámonos con Iván, que está en México. Iván nos habla de situaciones bastante fuertes. Él está en un lugar donde hay un contrapunteo entre el imperio y el antiimperio, entre la salida así totalmente descomunal de los centroamericanos, principalmente latinoamericanos, que intentan ingresar a los Estados Unidos ante el discurso que previo a las elecciones en Estados Unidos pues hablaban de que Biden era un viraje hacia la aceptación de quizás este tipo de migraciones. Pero ahora resulta que Biden se ha comportado mucho más atroz que el propio Trump, ¿no? Y esta situación deja prácticamente fuera de una alternativa de vida a muchas personas. Y México se está viendo obligado incluso a armar campamentos, e incluso, no sé, hacerse quizás de este conglomerado de gente para que puedan subsistir en territorio mexicano. Aunque oficialmente no hemos escuchado tampoco a López Obrador decir, oye, no importa, quédense en México. No sé, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Que es algo preocupante, Iván. Es que en realidad es un tema muy complejo, con muchas aristas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En el momento que yo estuve trabajando ahí, había una ola de venezolanos que llegaban a la nación y se les dio, México ha tenido a lo largo de la historia esta idea de un país receptor de migrantes, ¿no? Lo ha pasado con las dictaduras, Chile, Argentina, Pinochet, Stroessner, Uruguay, en fin, todo lo que es el Cono Sur, así como pues desde antes, desde los movimientos, lo que fue en España con la batalla de lo que es la República, ¿no? Pero actualmente la presencia migrante se ha desbordado las capacidades del Estado. Tenemos la presión de los Estados Unidos que de vías económicas, restricciones económicas y otro tipo de utilización ha coactado la acción de los Estados Unidos, porque reitero, la mayoría de las personas que vienen a México es un punto de tránsito para los Estados Unidos. Y no nada más eso, o sea, también mexicanos que tratan de emigrar o han emigrado históricamente hacia los Estados Unidos, como dice María, no tanto por cuestiones de asilo o refugio, sino por la búsqueda de una mejor vida, que es otro tipo de migración. Pero en este caso, pues Estados Unidos cierra sus fronteras y en lugar de reconocer lo que es el derecho de los refugiados, que Raquel lo sabrá, Estados Unidos cierra sus fronteras y no permite que los migrantes pasen a su
a su territorio y ahí ya estudiar los casos, sino ya lo está haciendo, pero como un supuesto tercer país seguro. O sea, permanece aquí la gente en la zona fronteriza y a cuentagotas está recibiendo lo que son las solicitudes de refugio o de asilo en lo que es Estados Unidos, pero bueno, aquí ya se están manifestando otro tipo de problemas, así como en Canarias que le refiere María, pues aquí en la zona fronteriza pues ya se están viendo manifestaciones también de descontento ante la presencia de los migrantes. Entonces esto nos habla de un problema internacional, ¿no? Y mientras exista esta asimetría entre los países ricos y pobres, pues esto siempre va a ser permanente. Y por otro lado, pues la hipocresía, hipocresía humana. Mientras no tengas ese problema, pues sí, muy bien, ¿no? Ayuda a los refugiados, ayuda a los asilados, ayuda a la gente, pero cuando ya tienes ese problema en tu suelo, es cuando ya sale esta parte vil del ser humano. Entonces hay muchas aristas que tocar. Y ya con lo que dice María de la República Árabe Saharaui, también con que era lo que era la Sáhara Occidental o española, que ese es su eterno conflicto con, bueno, ya no con Mauritania, pero sí con Marruecos y con esta posibilidad de reconocimiento internacional, ¿no? Como es el caso de ellos o de los palestinos, no sé, en fin, es un tema que levanta la pasión y de muchas aristas. Y bueno, mi cuento más que nada fue, pues yo migré también, pero insisto, es otro tipo de migración, también muy conflictivo. Migré a los Estados Unidos, también pues bajo la ilegalidad. Si entras como turista, te quedas, pero finalmente no tienes ciertos derechos al quedarte y empezar como una ilegalidad, ¿no? Pero finalmente te vuelves también un migrante. En ese entonces me tocó una ola, porque estaba apenas, estaba en concluir lo que fue la guerra de Croacia y Serbia y todo el dejar existir de toda una nación, pues, que es Yugoslavia. Entonces me tocaron amigos en la escuela que venían de esa zona. Entonces, platicando con ellos, pues obviamente estudiar el caso, platicando sus experiencias, fue que decidí escribir el cuento. Bueno. Bien, interesante el análisis que nos da Iván de una problemática que toca directamente a Latinoamérica frente a la situación inesperada para muchos del gobierno de Biden, que está mucho más drástico que el anterior gobierno de Donald Trump. Pero tenemos a Alberto, que nos habla de Al-Mahdi Abdelaziz, ¿no? Y nos comenta algo sobre lo que significa prácticamente alguien venido del África, que cruza el mar Mediterráneo y que es una situación pues también difícil de entender. Y aquí hay un renglón donde él dice algo que a veces acontece en América Latina, ¿no? Nada más lejos de él que el deseo de convertirse en un líder militar y luchar para el poder. Quizás el principal error que tenemos por aquí es que deseamos muchas veces, más allá de luchar básicamente por esa liberación de nuestros hermanos para que convivan tranquilamente en cualquier lugar del mundo, por ser líderes, ¿no? Y por de alguna manera ocasionar especie de golpes de Estado para hacer justicia y convertirnos en los adalides de una justicia prácticamente propia, ¿no? Para nuestros intereses particulares y al final la solidaridad queda de lado. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Alberto? La situación en Italia no aparece tan grave como hace unos años, pero siempre hay muertos en el pasaje del mar Mediterráneo.
siempre, y muchos, sobre todo en el verano. Y entonces, claro que los campos de los inmigrantes no son como campos de concentración, pero la situación de vida, de posibilidad de salir con una actividad normal, una familia normal, una vida normal, es bastante, se queda bastante reducida para, mismo para el futuro. Y ahora las fronteras son menos. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Alberto. No sé, a otra. Pero siempre hay la disidencia para el extranjero aquí. Para el extranjero, como hubo disidencia para los italianos en América o en otros países de Europa cuando tenían que emigrar por cuestiones económicas, claro. Entonces la sociedad se queda en muchas camadas diferentes. La situación que yo describí en mi cuento es en parte parecida con el antiguo imperio de Roma, con la situación de Espartaco, si queremos. Naturalmente no hay una movilización tan grande, tan unitaria, y son muchas más las partes que trabajan para los inmigrantes. Pero la situación de los campos de los inmigrantes no es una situación normal, de manera completa. Y muchas ONG que trabajaban en el sector se profitaron de la situación de manera incorrecta. Es esta la situación actual. Bien, bien, Alberto. Sí, hemos podido darnos cuenta de que hay situaciones mucho más atroces, incluso que las que acontecen por esta parte del mundo, lamentablemente. El espectar lo que es la migración, pues es un poco encontrar cada vez más que buscas, en tu búsqueda encuentras más drama y dramas inentendibles para los tiempos que supuestamente vivimos y que hemos, entre comillas, superado ese tipo de calamidades, ¿no? Pero parece que nuestra conducta continúa todavía en etapas primitivas con respecto a la migración. Volvemos con María para que de alguna manera también nos hable sobre la historia de aquellos que el mar no pudo callar y la identificación con César Vallejo. María. Bueno, bueno, hay un micro abierto por, bueno. Quería comentar una cosita que acaba de decir Alberto, ¿no? Que de los campos de refugiados, que bueno, que no llegaban al extremo de campo de concentración. No sé si lo entendí yo mal por el idioma quizás, pero lo que yo viví en nuestro caso, lo que nosotros vivimos aquí, les puedo asegurar que fue un campo de concentración. De hecho, yo me refiero a él en el poema como al holocausto, ¿no? Gente esquelética, se querían arrancar las muelas picadas del dolor, preferían arrancárselas podridas, las articulaciones inflamadas del frío, un horror. No comían, no dormían, tenían frío. Entonces recordé eso, lo del campo de concentración, y quería reforzar un poco. Y también creo otra cosa que dijo Iván, si no me equivoco, y es verdad, hay muchas simetrías y hay muchas aristas que tenemos que arreglar, ¿no? Son demasiadas, porque el tema de la migración es algo global, cada vez más global, y cada vez va a ser la gente que va a migrar, y esa simetría de ricos y pobres creo que es fundamental abordarla, y el tema Estados Unidos, Europa,
es fundamental que nosotros, porque yo estoy sintiendo en esta entrevista una especie de suerte, ¿no? De suerte por haber nacido quizás en el continente correcto, o sea, en el continente sano, a salvo de todo, ¿no? Que se encarga de destruir los otros, pero yo estoy a salvo. A mí, yo nunca tuve que emigrar, sin embargo mis abuelos sí, pero yo no conozco todavía lo que es esa situación de migrante y necesité que vinieran otras personas de un continente que tenía al lado, que se desconocía completamente, porque a los medios de comunicación no les interesa, y ver otra realidad distinta en cuestión de horas que yo no me podía absolutamente ni imaginar. Y bueno, con respecto a esas historias, ¿no? De los que el mar no pudo tragar, digo los de que el mar no pudo tragar porque son muchos los fallecidos, son cifras bestiales, la gente que ni siquiera llegan los cayucos, no llegan las pateras o que llegan directamente pues muertos, ¿no? Aunque muchos queden a la deriva. Pero bueno, las personas que tuvieron la suerte, quiero pensar que fue suerte, porque al final vivir siempre es un motivo de esperanza para seguir. Y esas personas que me encontré fue una lección de vida impresionante, ¿no? Porque nosotros tendemos a decir, bueno, africanos, pero es que el continente africano abarca tanta diversidad, tantas culturas, tantas, que para mí fue un aprendizaje también. Yo estudio historia, ahora también estoy estudiando derecho, y vivirlo, vivir la cultura, la herencia española, la herencia europea que había quedado allí, cómo nos veían ellos a nosotros, cómo los veíamos nosotros a ellos. Me sorprendió mucho porque esto me pasó con unos guineanos, no sabían lo que era el racismo. Mucha gente conoció el racismo cuando llegó aquí y a mí eso me destrozó, porque al refugiado se acercaban personas que iban a perder su tiempo simplemente a hacer comentarios completamente xenófobos. Entonces, esa fue mi pena, ¿no? Que ellos se quedaran con eso, pero también creo que supieron quedarse con las cosas bonitas. Bueno, hay una de mis islas, La Palma, ahora mismo tiene un volcán, está activo, creo que esa noticia habrá llegado allí a América, la situación que se está viviendo en La Palma es catastrófica, y uno de los chicos senegaleses que estuvo aquí en el campamento, que muchas familias palmeras perdieron su casa porque el volcán arrasó con ella, y este chico senegalés está haciendo ahora una recogida de comida, de ropa, y yo creo que esas voces que el mar no pudo callar están demostrando aquí en Canarias, en España, en todo el continente europeo, a qué llegaron realmente. Que la gente pare con esos bulos de que vienen a robarnos el trabajo, de que vienen a agredir, que tienen comportamientos conflictivos, porque es que está completamente, es una visión fuera de la realidad. Entonces yo me quedo con esas voces, ¿no? Que el mar no pudo callar y que están aquí luchando por sus sueños, y que yo les deseo desde aquí a los que ya no están conmigo porque se tuvieron que ir, toda la suerte del mundo. Bien, gracias, María. Luego nos comentas algo sobre Vallejo, ya en la parte final. Vámonos con René. René, como sabes, pues se ha integrado Raquel, que está en Venezuela, y sería bueno que le digas a ella cómo está actualmente esa noticia de hace unos días, que ya nos comentaste hace 3 momentos. Ajá. ¿Se ha mejorado? ¿Hay perspectivas de que todo eso quede totalmente desterrado? El gobierno, no sé, las instancias tal vez que trabajan en función de los derechos humanos han abogado porque esta situación no se vuelva a repetir. ¿Qué podrías decirle a Raquel? Mira, se han hecho intentos a partir del gobierno, o sea, más que intentos, son políticas que buscan responder a la contingencia periodística, más que a resolver un problema que
que se ve como problema si es que entendemos nuestras sociedades de esta lógica de que el hecho de vivir en una tierra te hace propietario de ella y que nadie puede venir y quedarse cerca tuyo, menos aún si tiene la piel diferente, tiene un acento distinto, o tiene culturas, formas de ser, formas de habitar que distan de lo que uno tradicionalmente ha visto o de lo que te enseñaron que era correcto. Entonces, como digo, el gobierno a través de las intendencias, que son los espacios administrativos en los que se distribuye el poder, ha buscado como ofrecer algo muy parecido a los campos de refugiados, las comunas, que son las mismas ciudades desde las municipalidades, también están como en esa lógica, en la lógica de resolver transitoriamente o de establecer medidas de parche para este problema que es mucho más profundo. Eso sí, así como hay personas que, que uno puede incluso hacer el juicio de qué es lo que tanto temen de alguien que viene de un país distinto al que naciste. También hay personas que desde desde la iniciativa personal o desde iniciativas colectivas buscan aportar a paliar un poco el drama de las personas que vienen migrando desde otros países. Se han hecho ollas comunes, se han levantado movimientos para conseguir enseres útiles de aseo, ropa. Entonces es el pueblo también el pueblo consciente al final, el que colectivamente se va organizando para incorporar a estas personas con sus culturas, respetando también sus identidades y ayudarle a sobrevivir el trance de migrar, de tener que abandonar un país, o sea, el país que te vio nacer. En lo personal yo tengo familia venezolana, porque para el tiempo de la dictadura un par de hermanas mías migraron con su mamá a Venezuela eh, y ellas tuvieron hijos allá y ahora esos hijos volvieron aquí a Chile buscando mejorar su situación económica y enviar dinero hacia Venezuela. Entonces, esto también me hace percibir que creo que incluso lo han comentado en programas anteriores con Jorge, que la situación de la migración es una constante en nuestra especie. Entonces, la ficción de los estados nacionales nos hace creer que esto no sucede o que es muy extraño o que es un problema finalmente. Eh, y creo que ahora, haciendo un poquito el vínculo con lo que escribí, que es un poema que se llama La Niña, versos para la infancia migrante, creo que nosotros desde el ejercicio artístico o desde el ejercicio académico o desde la acción propiamente tal en el contexto en el que vivimos, tenemos la posibilidad de sensibilizar a las personas para que haya una modificación en nuestra forma de ver a las personas que migran. Esto también a propósito de imaginarnos a nosotros mismos como infancia migrante, eh, cómo se siente, no sé, un niño, una niña que se tiene que quedar en la frontera después de haber hecho un camino infernal a pie a través de selvas, desiertos, y es obligada, no sé, en la situación de la pandemia se cerraron las fronteras aquí en la ciudad. La gente que venía desde el Perú, que eran personas venezolanas que venían en tránsito desde el Perú, se quedaron más de 2 semanas, 3 semanas, eh, sin, sin ninguna condición humana de habitación ni de habitabilidad. E imaginarse cómo la infancia experimenta esas situaciones. No sé, los mismos niños que vivían en la Plaza Brasil en Iquique, a los que les quemaron las cosas, ¿cómo se sentirá una persona
ver sus pocas pertenencias, lo poco que pudieron traer, lo poco que pudieron conseguir, verlas quemadas por otras personas que son tan iguales como ellas, que respiran el mismo aire, que comen la misma comida, que beben la misma agua. Y creo que nosotros, ahora que estamos haciendo este ejercicio de hablar de migración, tenemos la posibilidad de llegar a otras personas para sensibilizar, para no solo sensibilizar respecto al fenómeno, sino que respecto a nuestra misma experiencia humana de emocionalidad respecto al dolor, de vivencia de pérdidas. Porque la migración igual implica pérdidas, implica perder amigos, implica perder rutinas, implica perder, no sé, el amor frecuente de familiares que se quedan en el país de origen. Y cómo nos podemos hacer cargo también de no seguir victimizando a esas personas que ya han perdido mucho y se ven enfrentadas a situaciones en las que incluso le hacen perder la dignidad. Creo que es crucial entender el fenómeno de la migración desde una perspectiva humana, desde una perspectiva de especie, de cuidarnos entre los seres que compartimos la misma herencia genética. Y también creo que esto también tiene que ver con cuestionarnos qué es lo que nos da miedo de la persona migrante, a qué tanto le tememos. Se comentaba el miedo a perder el trabajo. Hay estudios hechos aquí en el país que mucho de la clase a la que pertenezco, la gente de trabajo, de la clase obrera, teme que las personas del extranjero, las personas venezolanas, colombianas, haitianas, vengan y les quiten las parejas. A ese nivel llega esta sensación, este racismo instalado en nuestras sociedades. O sea, ese miedo a perder, el miedo a la diferencia, es finalmente un potente catalizador de la violencia que venimos cargando también como pueblos oprimidos. Bien, gracias René. Creo que Raquel ya tiene al menos una visión de que en Chile hay gente buena y gente que sí valora lo que significa la presencia del que viene más allá de las fronteras. Raquel, coméntanos un poco. Ya René te contaba que tiene familia allá y tú has conversado con algunos colombianos, peruanos, ¿no? Que han migrado y que viven en Venezuela, ¿no? Y que te han dicho cosas interesantes. Coméntanos un poco sobre tu nota migratoria. No sé si le quieres decir algo en particular a René a propósito de este contrapunteo descomunal, lamentable, que esperemos no se repita en ninguna parte del mundo. Raquel. Tu micrófono, Raquel, está desactivado. Actívalo, por favor. Ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, quisiera comenzar por un comentario que hizo Alberto Arrechi, ¿no? Sobre quién es el dueño de la tierra. Y recuerdo la carta del lindo Seattle, el lindo cacique norteamericano, que él decía que él no comprendía quién compraba el agua, quién compraba la tierra, cómo están las fronteras, que no entendía eso. Y quizás eso es lo que pasa con el inmigrante, que no entiende quién es el dueño de la frontera de la tierra. Referente a lo que dice René de la infancia, aquí en Venezuela particularmente está pasando que muchas personas se llevan a sus niños sin arreglar los documentos legalmente. Entonces, estos niños no tienen opción de ingresar a una escuela, de ingresar al sistema educativo, de derecho a la salud. Entonces, es una situación bastante delicada, ¿no? Y riesgosa para los derechos de la infancia. Lamentablemente los padres por la desesperación toman estas decisiones arbitrarias sin pensar en las consecuencias que les puede llevar a sus niños más adelante. Vi hace unos meses un documental salvadoreño de padres que por la situación en sus países
de las bandas se llevan a sus hijos porque querían una mejor situación de vida y resulta que se iban para otros países, para Estados Unidos y tenían que trabajar 12, 13, 14 horas diarias, no podían cuidar a sus hijos y sus hijos se volvieron los jefes de las bandas. Imagínense usted lo delicado y de repente lo frustrante de salir de un país por una realidad y resulta que se vuelve a replicar en otro país, en otro territorio. También me llama la atención lo que hablaron sobre el mar. Por ejemplo, aquí en Venezuela pasó un caso de unos migrantes venezolanos que intentaron llegar a Trinidad y Tobago por embarcaciones que no eran las apropiadas y hubo una muerte. Yo creo que, no recuerdo el número de muertes, pero fue bastante numerosa, incluyendo niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Entonces, entendemos las circunstancias de la migración y lo que obliga a las personas a emigrar, pero siempre tenemos que mantener el sentido común. De no perder el sentido común, de no exponer nuestras vidas, sino que pensar cuáles son los medios y mantener mi seguridad, no exponerme a una situación de que exponga mi seguridad. Se ven los casos también de tráfico de personas, que es bastante de explotación sexual. En el caso de las mujeres somos las más vulnerables en el caso de la inmigración. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos esos factores antes de tomar una decisión y de los medios que vamos a hacer para lograr la inmigración. Bien, gracias Raquel. Y llegando a México, pues tenemos unos datos importantes que nos arroja Iván, que tiene que ver con tal vez las visiones que se presentan apocalípticas, ¿no? Dice él que ni los muertos encontraron reposo, la necrópolis fue profanada y esta situación de batalla campal que se presentó a propósito del fútbol entre Serbia y Albania, la rememora un poco Iván en lo que fue la Eurocopa del 2016. Coméntanos un poco sobre esas situaciones que ya están tal vez en un plano anecdótico, pero que trascienden lo anecdótico y se convierten pues en batallas campales adicionales a las que podrían implicar un partido de fútbol. Pues sí, pero siempre quiero rescatar algo que dijo René sobre el miedo del otro, ¿no? Eso ha sido una arma muy efectiva para los políticos. En muchos casos, quizá de los más fuertes fue pues Hitler, ¿no? Le transmite todos los problemas de una Alemania de posguerra, pues a quién, a los judíos. Ahora, el miedo que hace ganar a Trump cuando todo el discurso político se lo transfiere a la problemática de los mexicanos, ¿no? Violadores, criminales, saqueadores. Entonces es una herramienta fundamental el miedo. Y esto habla pues obviamente de una ignorancia de la sociedad en particular y ensalza los nacionalismos en todo el mundo. Culpar al otro. Mientras sigamos teniendo esta idea de sociedad-nación y de la soberanía nacional, pues es muy difícil dar esta bienvenida a los migrantes. Países como el norte de Europa, Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega, en fin, que son países receptores, y ha habido un resurgimiento de la política nacionalista de extrema derecha que están viendo, que ya quieren parar esta migración, y ya hay manifestaciones, y eso lo estamos viendo, en todo el mundo. Ahora, sobre esta migración legal, acordémonos que el estatuto de Raquel lo debe saber como abogada, el estatuto de los refugiados del 51, que está reconocido por todo el mundo, todos los países del mundo, pues nada más marca cinco razones para migrar como refugiado, ¿no? Que es las cuestiones de raza, de religión, de nacionalidad, pertenece a un determinado grupo social u opinión política, y se acabó. La otra migración está legalmente, no es
no es factible, no se migra por cuestiones económicas, no se migra por cuestiones de desempleo, salvo algunos casos en Latinoamérica, como el Acuerdo de Cartagena del 62, que ahí sí habla sobre una intervención armada, habla sobre, de hecho, agrega 3 elementos más, que es la intervención armada o las cuestiones como un terremoto, que eso es lo que ha pasado en Haití, ¿no? Hay desempleo, hay pobreza, hay corrupción y luego todavía les pasa oleadas migre. Y bueno, tú ya en el caso que me preguntas, pues volvemos a lo mismo, son esta identidad nacional que hace que se acerben los conflictos. No nada más, este fue un caso porque lo situé en Yugoslavia. Sin embargo, pues podemos aquí acordarnos de la guerra del fútbol que aconteció entre Nicaragua, perdón, El Salvador y Honduras, ¿no? Eduardo Galeano hace un análisis extraordinario de ese evento que llevó ese partido a una guerra, y eso que somos, pues bueno, son países centroamericanos con frontera. Y aquí en el caso de Yugoslavia, ahí sí cumple con estos principios de los refugiados, del Estatuto de los Refugiados, porque acordemos que ahí hubo una persecución, hubo incluso con estas intenciones de genocidio para el conflicto entre religión, que eran los cristianos o viceversa, cristianos y musulmanes, al grado que aquí lo irónico es que esto pasa en el corazón, pasa en tiempos recientes y además en el corazón de Europa. Y bueno, eso es lo que puedo comentar, ¿no?, sobre tu pregunta. Bien, gracias, Iván. Vamos a preguntarle a Alberto a propósito de lo que menciona Iván, y también de que en estas últimas horas pues hemos apreciado partidos de fútbol, ya que en Italia también el fútbol es una situación muy llamativa. Y mencionaba Iván la Eurocopa del 2016. En la última Eurocopa Italia juega contra Inglaterra, ¿no? Y los ingleses pues se sienten tal vez con ganas incluso de anular el partido, ¿no? Porque ellos decían de que era injusto, de que habían llegado a la final en su propia organización y tenían que ganar, y no lo hicieron, ¿no? Y los ánimos se exacerbaron, y los hooligans por ahí aparecieron haciendo desastres. Hay un contrapunteo, ¿no?, de choques, incluso que trastocan un poco lo futbolístico. Ayer, por ejemplo, se jugó aquí en Perú el clásico del Pacífico, le llaman Perú-Chile, ¿no? Y hace unos años atrás, para la eliminatoria al Mundial de Francia, Perú tenía chance de llegar a Francia 98, y el último partido era en Chile, en Santiago. Y a la hora que se interpretan los himnos, prácticamente había una organización previa por parte de Chile para que en el momento en el que se cante el himno, pues prácticamente se pite y se anule el sonido del himno nacional peruano. Y efectivamente sucedió eso, ¿no? Tanto así que los futbolistas se sintieron como aturdidos, ¿no?, sorprendidos, y más allá de eso, incluso en las afueras y en las tribunas, pues pleitos de todo tipo, hasta piedras y no sé qué más. Y llegaron a decir de que vamos a prohibir los himnos, porque los himnos exacerban el nacionalismo, ¿no? Y de repente crean una situación extradeportiva que la gente no comprende, porque se trata de un deporte, se trata de una anécdota, pero lo toman tan a pecho, tan serio, que terminan insultando sus nacionalidades, ¿no?, sus idiosincrasias, y realmente pues se forma el despelote, como se dice por acá. No sé, Alberto, si tú has visto allá en Italia que la escuadra azurra pues también es muy aguerrida, ¿no? Y el nacionalismo a veces es llevado a la máxima potencia. ¿Qué nos puedes decir eso? Y tal vez
también que nos comentes un poco cómo así llegas a notas migratorias y ya que nos puedes hablar sobre Vallejo, ¿no? Que es el que nos está trayendo aquí a esta cita. Él emigró hacia París y lamentablemente nos dejó por allá por París con aguacero. Alberto, te escuchamos. Bueno, pero en Italia el problema de la migración no ha sido de nacionalismo mismo. El problema fue en los años pasados y ahora también que hay olas de africanos que pasan en el mar Mediterráneo. Y la mayoría de las veces no es, es por todo. Los regímenes de África, como la cuestión de hambre, de la desertificación del territorio. Yo tengo muchos amigos de Somalia, por ejemplo. En Somalia hay todo. Hay un conflicto tribal que dura desde hace 20 años. Sí, 30 ahora. Desde que acabó la dictadura, la situación fue peor que antes. Y una tribu contra otra. Tengo un amigo que estuvo años, 20 años, refugiado en los Estados Unidos con un trabajo normal, tiene pasaporte de los Estados Unidos y ahora llegó acá y yo no lo vi desde 76. Tuvo problemas con la inmigración italiana porque la situación también es que los nombres mudan. Los emigrantes en una situación de conflicto tribal mudan los apellidos para no tener problemas con los empleados, los funcionarios de su embajada mismo. Y hay países, no solo la Somalia, pero gran parte del Sahel, donde los problemas tribales de origen afectan toda la situación posterior. Quiere decir que las embajadas están en las manos de un posible enemigo más que los enemigos del país de llegada en Europa. Y entonces no tienen confianza. Y hay racismo, hay mucho racismo, solo que los inmigrantes son útiles ahora, por ejemplo, en los campos de tomates y cosas así que precisan de una mano de obra poco exigente. No hay más italianos que hacen la recolta del tomate o de la fruta, por ejemplo, donde hay mucha mano de obra necesaria. Es un problema de camadas de sociedad, no tanto de problema de racismo o de nacionalismo con los otros países europeos. La broma fue sobre todo cuando los otros países de Europa no querían tomar una parte de los inmigrantes. Italia, que está en el Mediterráneo, apuntada contra la Libia, se puede decir, entonces llegaban todos aquí. Ahora ya hay más división entre los países europeos para una necesidad que antes solo los nórdicos, Suecia,
no sé, Noruega, pero Finlandia, y por ejemplo, la Alemania nunca acoge y recibe gente que no sean los turcos, porque hay una vieja amistad entre los dos países. Hay muchos turcos en Alemania y no quieren otros. Hay una parte de balcánicos y no quieren las otras partes. Entonces, no es un problema de ayuda humanitaria, sino de organización interna al Estado que recibe. Es este un poco el problema en Europa, la diferenciación entre países. Se podría decir que hay algunas preferencias migratorias, ¿no? Bien, y se ha visto, por ejemplo, volviendo un poco a llevarlo a la anécdota, que en el fútbol, por ejemplo, sí hay racismo, ¿no? Hay bastantes africanos que juegan en Italia, por ejemplo, que han manifestado su descontento ante las barras que lo han denigrado prácticamente por su color de piel. Pero bueno, eso es parte de lo lamentable, ¿no? De no comprender lo que significa la raza humana como tal. Todos somos iguales y la Tierra es un solo planeta, como siempre lo decimos, un solo país. Vámonos con María para que nos hable un poco sobre tal vez su experiencia vallejiana, no sé cómo lo considera o la considera a Vallejo ella, ¿qué nos puede decir sobre ese sentimiento vallejiano? Si te identificas un poco con aquella migración que terminó en París con Aguacero, que en su último hálito de existencia, como lo mencionábamos en nuestra última nota migratoria, decíamos que Vallejo clamaba prácticamente ya en sus últimas palabras, quiero regresar a mi patria, ¿no? Y todo el mundo esperaba que dijera Perú, pero resulta que llegó a decir cuál era la patria, y la patria era mi patria España. Quiero regresar a mi patria España, en plena guerra civil española. Más tal vez identificado con el dolor de aquella guerra civil española, creo que difícilmente, ¿no? Solo Vallejo. María. La verdad que me acabo de emocionar muchísimo porque te iba a decir que una de las cosas que, no solo la migración, con la que te puedes sentir identificado con este autor, ¿no? Aparte él tiene ese lenguaje poético tan personal, tan de él, ¿no? Y cómo hablaba, cómo escribía de España. Socialista, defensor, yo soy muy republicana, nosotros en España tenemos una monarquía, él fue máximo defensor de la República, vivió y contó las atrocidades de la Guerra Civil Española y cómo un migrante, como un peruano, viaja a Europa, pasa por París, viene a España y que sus últimas palabras, una de sus últimas palabras sea esa, regresar a mi patria y decir España, y después de haber vivido los peores momentos que ha vivido España, que fue la Guerra Civil Española, a mí, yo de verdad que soy, pero muy fan de este hombre, no solo por el tema migratorio, sino por el tema republicano realmente. Yo tenía apuntada de él de un poema que tiene Massa, que son dos, perdón, estoy un poco emocionada. Son dos pequeñas frases que cogí, que dice, tanto amor, pero él siguió muriendo, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Y eso lo cogí para mí, me lo llevé para mí porque yo también quería ayudar, ahora te hablo del tema migratorio, y que por más amor que pudieras dar y por más buenas intenciones que tú tuvieras, como las pudo tener él, por ejemplo, con la República, a veces no es suficiente. Necesitas muchísimas más cosas y necesitas lo que comentaba Alberto, lo que comentaba Iván, necesitas que la sociedad tenga un compromiso, ¿no? Y ese compromiso pues tiene que ser por parte de todos. Entonces, bueno, para mí, dije, no puedo decir nada más, estoy... Gracias, María.
La verdad que importante identificarse con la parte humana y creo que solamente personalidades como César Vallejo nos invitan a eso. Por eso les agradecemos por participar de este concurso, identificarse con el sentimiento vallejiano, el sentimiento migratorio, que es el que nos trae a esta parte del camino. Al René. final, perdona que te Sí, interrumpa, sí, María, dime. como esa conexión, ¿no? que sentimos con los latinoamericanos, porque no solo fue él, fue Neruda también, Benedetti, Claro. y son todos máximos defensores de la República, ¿no? Pero bueno, ya les dejo hablar. Sí, gracias, gracias. Y a propósito de Neruda, tenemos a René. René, ¿qué nos podrías decir sobre esta participación vallejiana? ¿Cómo lo identificas a Vallejo? ¿Cómo te familiarizas con Vallejo? Creo que haciendo el vínculo con la poesía de Vallejo, él tiene esa capacidad como de hablar por todos y todas. Y siento que a propósito del tema de las migraciones, de nuestra característica de especie, de ser una especie que migra, siento que Vallejo llama en su poesía y en su narrativa en general a eso, a descubrir nuestra identidad humana como ciudadanos de la tierra que nos importa, más que de la tierra que nos vio nacer o de la tierra que nos acoge, de aquel lugar donde generamos vínculos. Y siento que eso es lo que en Vallejo rescato principalmente, como esa apelación a la humanidad, al lenguaje del humano, a la expresión del ser, sin distinciones, sin el filtro cultural que de repente nos hace, eh, no sé cómo decirlo bien, pero nos hace juzgar o prejuzgar a otras personas sin siquiera interesarnos en su experiencia o en su historia o en la historia que arrastra, tanto como sujeto como también heredero de historias anteriores. Creo que eso es lo que me conmueve en términos artísticos. Y creo también que reconocer en personas latinoamericanas este talento, esta capacidad, este habla universal, es como una especie de llamado a levantar la frente, a dejar la voz de la persona oprimida o abandonar este lenguaje del pueblo conquistado para identificarnos como un pueblo con su riqueza. Hablo de Latinoamérica en general, las personas de este pueblo como personas con riquezas per se en nuestra naturaleza, en nuestros congéneres, en las personas con las que compartimos territorio. Es una razón como para levantar la frente y sentir una especie de orgullo latinoamericano. No sé si sea algo muy chauvinista como esté sonando, pero reconocer en estos talentos, como digo, también nuestra voz, ir descubriendo nuestra propia voz, lo que significa ser latinoamericano, desvistiéndose un poco de esta cultura europeizante, sino que más bien llevando los pies hacia nuestra raíz y hacia nuestro territorio, aunque nos toque emigrar a distintos lugares, aunque seamos desarraigados de los lugares que nos vieron nacer. Siento que eso es como a modo de reflexión respecto de lo que la poesía de Vallejo y el genio que implica también me produce. Bien, gracias René. Nos vamos con Raquel, que está en Venezuela, quizás el lugar más tocado por la migración inusitada que se ha presentado hacia afuera de parte de los venezolanos, pero que son bienvenidos por gran cantidad de
de seres humanos que sí apreciamos lo que significa simplemente esa situación natural de ir más allá de las fronteras, a pesar de que normalmente pues es un viaje corto de simplemente de ir de turismo, de paseo, pero en esta oportunidad toca quedarse un tiempo por fuera. Tu identificación con Vallejo, Raquel, ¿cuál sería quizás tu poema más preferido? No sé, algo que te lleve a tocar la parte vallejiana. Bueno, ya buenas tardes. Fíjense que con honestidad, este es el primer concurso literario en que yo participo. Esto nació esta inquietud referente que estoy estudiando Derecho en la universidad y hay un profesor que es escritor y yo le comenté, le di los pocas cosas que he escrito y él me hizo una retroalimentación y me recomendó una página web donde aparecen unos concursos, entre ellos estaba este concurso de notas migratorias y me llamó mucho la atención prácticamente la dinámica social, que es lo que estudia el concurso. Y esa fue, por eso mi motivación para participar en este concurso realmente. Uh-huh. ¿Y qué dirías sobre Vallejo? ¿Algo que te llame la atención, tal vez? Bueno, yo lo poco que he leído, un autor, ¿verdad? Un escritor que viajó para el continente europeo, realmente quiero investigar más sobre él, quiero conocer más sobre su biografía, empaparme más sobre el legado literario que nos dejó a nosotros los latinoamericanos y al mundo entero, por supuesto. Ok, bien, Raquel, te va a encantar seguramente, porque se identifica mucho con la parte que actualmente le toca a los venezolanos en particular. Bien, vamos a ya despedirnos. 2 o 3 palabras que ustedes quieran manifestar ya de manera despedida, deseándole la mejor de las suertes en este concurso periodístico literario Notas Migratorias César Vallejo. Comenzamos con Iván. Gracias por participar desde México, lindo y querido, Iván. No, pues gracias, al contrario, a todos ustedes fueron muy interesantes escucharlos y será aún más pues poderlos leer. Tal vez algún mensaje, ¿no? A propósito de que nos escriben mucho sobre lo que está pasando ahí en la frontera. ¿Tú crees que rápidamente López Obrador se haga cargo de esos expulsados por Biden, de esos migrantes expulsados? Bueno, pues no tiene, bueno, ahorita, lo que ha pasado ahorita es que ha habido mucha repatriación. Constantemente están saliendo vuelos para Haití y los están deportando. No, el gobierno mexicano pues realmente no tiene la capacidad para poder darles refugio a todos estos migrantes, por desgracia. Necesitaría el apoyo social, y el apoyo social es endeble, en realidad no está como interesado. Entonces mi última reflexión es que todos proveemos de algún familiar migrante, nosotros mismos hemos sido migrantes, entonces más bien es vernos como, insisto, fuera estos nacionalismos, estas estados-naciones y ser como más ciudadanos del mundo. Uh-huh. Bien, gracias, Iván. Vámonos con Alberto. Alberto, gracias por participar desde el viejo mundo, desde Italia. Tal vez algún mensaje final. Tu micrófono. Ahora sí. Yo pienso que el problema en Europa próximamente sea lo de los afganos, que van a llegar en una situación muy mixta, pero van a crecer la disidencia contra el Islam. Y además los afganos no llegaron nunca llegaron a Italia, por ejemplo. Fue un problema más de la Europa del Este. Entonces es toda una incógnita próximamente lo que va a acontecer con la inmigración.
porque Italia adelanta con los inmigrantes africanos, sin duda. Van a aumentar, pero ahora hay cierta consuetud en conocer y hablar y encontrar los africanos. Y este es un problema nuevo que vamos a ver en los próximos meses o años. Bien, estaremos al tanto y tal vez nuevamente te convoquemos, Alberto, para que nos comentes tal vez cómo avanzó esta situación. Lamentablemente es una materia de nunca acabar y esperemos que no sea tan dramática o tan trágica como ha venido sucediendo. Gracias por participar. Nos vamos con María González a Tenerife. También lo mismo, esos campamentos de la vergüenza, esperemos que no se repitan y que nos mantengas informada de pronto sobre esta situación que es recurrente, lamentablemente. Muchísimas gracias por la convivencia que acabamos de tener, por las ideas, por las opiniones. Esto al final es retroalimentarnos y creo que no hay nada mejor que eso. Y mi mensaje final es que vamos a quitarnos las fronteras que tenemos en la cabeza y vamos a querer y a respetar nuestro lugar de origen, nuestras raíces y al lugar al que vayamos. Bien, gracias, María. Nos vamos con René. René, tu reflexión final, por favor, desde Chile. Agradecerte, Jorge, por la invitación a participar de esta conversación que enriquece en lo personal, experimentar visiones de distintos lados del mismo planeta. Me deja con una experiencia muy satisfactoria haber compartido también lo que me ha tocado vivir en esta tierra y la contingencia actual de la nación chilena que tiene una deuda con las personas que migran. Siento que haberles conocido también es algo que me va a marcar en lo personal y que espero que este tipo de convocatorias sigan sucediendo y sigan habiendo mentes dispuestas a reflexionar sobre el problema de la migración y a compartir sus reflexiones en los espacios de incidencia que tengan. También les agradezco mucho esta invitación. Gracias, René. Los volveremos a convocar, eso no lo duden. En cualquier momento estamos en contacto con ustedes. Raquel, la solidaridad total con Venezuela. Tú que estás allá en el punto neurálgico de salida, lamentablemente sin retorno de los venezolanos. Tu despedida y, repito, todos estamos identificados con la problemática venezolana. Muchísimas gracias. Agradecida por esta oportunidad de compartir con otros participantes del concurso, de conocer sus perspectivas, sus opiniones. Prácticamente ha sido un conversatorio muy enriquecedor. Y bueno, como lo dije en mi reportaje, la inmigración tiene aspectos axiológicos, aspectos económicos, psicológicos que afectan tanto al inmigrante como al país receptor. Muchas gracias, un placer. Bendiciones a todos. Gracias, gracias. Bueno, llegó el momento de decirles hasta una próxima oportunidad. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión y también por Virtual Televisión. Supercable Canal 3, tu mejor alternativa de contacto con la parte que nos hace falta, la parte humanitaria. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias por estar del otro lado del mundo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.